momento donde están atacando nuestra soberanía, ¿no? Nos parece ¿Y a qué fundamental, nivel? fundamental Sí, sí. también esto, es generar espacios de encuentro. Y ahora nos vamos a meter un poco a este bloque donde nos interesaba ahí remarcar muchas de las políticas públicas que sucedieron durante el kirchnerismo, donde, bueno, primero comenzó con Néstor, que bueno, fue también fundamental, política fundamental para empezar a generar más inclusión y derechos también en materia de deporte, porque bueno, también teniendo en cuenta cómo concebía el peronismo el deporte como una herramienta de transformación y como una herramienta de acceso también a la salud, de acceso al goce también. Eso, para mí eso es importantísimo. Sí, es el súper derecho importante. al ascenso social o a la movilidad social o como sea, pero desde un lugar de goce, desde un lugar de una actividad que se disfruta, desde un lugar para las niñeces, para las infancias, para las adolescencias. Que me parece que es fundamental entender eso, que hay derecho a disfrutar y a crecer a partir de ese disfrute también, ¿no? Lo mismo que sucede con el arte, con la cultura, con la educación también, Sí. pero para mí lo principal es eso. Sí, y además, bueno, durante, la primera presidencia del kirchnerismo, que fue la de Néstor, se recuperaron los Juegos Evita, porque recordemos Sí. qué pasa siempre que gobierna la oligarquía. Bueno, saca Sí. los Juegos Evita, todo lo que construyó el peronismo, bueno, gracias Que a los dicho gobiernos sea de de Néstor paso y no están Cristina sucediendo ahora tampoco, digo. Tal cual. Por Ahora sí. son de alto rendimiento supuestamente y deja por fuera un montón de pibes y pibas que, bueno, no tienen la oportunidad lamentablemente porque el Estado no se hace presente y no tiene también una... como, ¿qué iba a decir? Bueno, eso, como que no tiene ganas directamente, no le interesa el deporte federal, no le interesa el deporte inclusivo, bueno, también esto, las políticas en contra de la discapacidad que hay, bueno, ni hablar. Pero bueno, volviendo a lo que sucedió durante el kirchnerismo, hubo diferentes leyes y programas que surgieron, como el programa deportivo barrial y el programa de promotores deportivos. También se reacondicionó el CENAR, que es el centro también de alto rendimiento, donde hoy en día se entrenan quienes van a jugar a los Juegos Olímpicos o a los Juegos Panamericanos. Después, bueno, en 2004 los Juegos Olímpicos de Atenas fueron auspiciosos ya que se ganaron 6 medallas, ¿no? Uno ve reflejada todas estas políticas en el deporte después en el medallero. Porque sí. Los últimos medalleros del 2016 para acá son... La decadencia es terrible. Hubo ajuste en medalla. Terrible, sí. terrible. En Londres 2012... Gatillábamos medallas. Pero es que, sacábamos. aparte, no solo, digo, la creación del Senado fue muy importante y después que sucedió con el macrismo, que me acuerdo que también lo charlábamos mucho, el desfinanciamiento de ese espacio y que lo quisieron cerrar, que no pudieron, digo, el macrismo lo que tuvo es la iniciativa de un montón de políticas. Hoy hay despidos, así que... Claro, el inicio del intento de muchas políticas que no se pudieron solventar y que lo que está sucediendo ahora es que se están pudiendo, lo están haciendo. Sí. Bueno, esa fue una y que, digo, también era un espacio donde los jugadores olímpicos no solamente entrenaban, sino también que paraban acá, porque tengamos en cuenta de que... como siempre mencionamos, hay muchos deportes que es caro y que es muy difícil el acceso y que para entrenar acá en Buenos Aires no son solamente los deportistas de Buenos Aires, digo, son de todo el largo y ancho del país. Entonces era un espacio que les garantizaba parar, que les garantizaba dormir, que les garantizaba poder entrenar. Y en buenas condiciones, porque el CENAR en su mejor momento estaba tremendo, impecable, pero impecable. Tenía unas instalaciones que era... Y eso, sí, no solo entrenar y los que van a representar el país, sino todo lo que se genera de espacio de laburo y de fuentes de trabajo para un montón de entrenadores, de toda la gente que labura en el escenario, es increíble. Que es increíble también lo desfinanciado y los despidos que está viendo, que bueno, lo abordamos hace, no sé, hace estos meses. Y también eso del CENAR, digamos, le daba la posibilidad a muchos deportistas, quizás de otras provincias,
que ahí en sus cercanías de su barrio, de su ciudad, no podían practicar ese deporte, no porque no querían, porque no tenían los recursos, y irse a Buenos Aires y estar contenido y poder practicar y quizás no ir a un Juego Olímpico a ganar una medalla, pero ya competir a nivel nacional o clasificar a un Panamericano, que el hecho de clasificar solamente, no ir a ganar, de estar eternado, hacer un tiempo que te clasifique quizás a una competencia panamericana, sudamericana o la entidad que sea, ya era un logro demasiado para alguien que salió de una provincia con un sueño de practicar un deporte nada más. Y el crecimiento personal que podía implicar eso también para los deportistas, ¿no? De pronto entrenar todos los días, entrenar toda tu vida en un mismo lugar y conocer un lugar de entrenamiento como el CENAR, que era, o sea, realmente era impresionante, es un paraíso el CENAR para el deporte. Y de pronto poder entrenar ahí, esto que decimos, el ascenso personal también, viene acompañado de eso. Sí, y en relación al CENAR, el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, fue una de las políticas públicas durante el gobierno de Cristina, Lo pagamos dentro de la ley número 26.573, que, uno de los propósitos claramente es juntar fondos para la alta competencia a través del impuesto del 1% de la telefonía celular. Esto lo que hacía era, permitía... Está bien dicho, el 1% era. Sí. No era nada. Sí, no era nada. No, es increíble. Era idílico. Es increíble cuando la plata se queda en el pueblo, lo que realmente sucede. Sí, cuando con la tuya hacen cosas para la tuya también. Claro, para vos, porque sería el funcionamiento lógico de todo, ¿no? Sí, además también durante estos años de gobierno de Cristina, algo que me parece también fundamental remarcarlo de cómo se percibía el deporte es el cambio de la Secretaría de Deportes, que pasó a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? O sea, claramente ahí ya le da el enfoque social al deporte. Porque, ¿qué tipo de herramientas el deporte para ese gobierno? Sí, porque digo, en esto fue importante, porque si no me equivoco, hubo mucho tiempo que, por ejemplo, estuvo... en el ente del turismo. Claro. Formando parte de lo que era el deporte, claro. Turismo y cultura, estaba el deporte también ahí. Claro, entonces ese cambio fue muy importante porque es la base y la discusión y la orientación política que vos le vas a dar a toda esa instancia. Y es un poco, que todo lo que causó el kirchnerismo fue volver a poner sobre la mesa banderas que el peronismo... que el Perón puso por primera vez, que fue principalmente el deporte, porque previamente, antes del peronismo el deporte no estaba como una política central, como una política central para pensar tus políticas desde el deporte, sino que era algo de élite, que quienes podían acceder al deporte seguían y el resto vaya y pase, y fue un cambio súper importante el ponerlo como una política central y que desde ahí se empiecen, y es lo que recuperó que justamente como venimos diciendo el hubo algo de la universalización del deporte con ciertas políticas como los Juegos Evita, que yo no había visto nunca, que de adolescente me tocó ver en los Juegos Evita. Allá en Chubut hay muchas aldeas cerca de lo que es el Valle Medio, que son caseríos de menos de 1000 habitantes. Y a mí me tocó viajar a un nacional que se hizo en el CENAR, justamente, Nacional de Evita 2014, de tenis de mesa, con 2 pibas que eran de Colanco Nué. No sé si lo habrán escuchado nombrar, yo hasta que no las conocí a ellas a los 13 años no había escuchado nombrar Colanco Nué, no sé si llegaba a los 1500 habitantes, 2000, en ese momento no me acuerdo muy bien, pero era un pueblo ínfimo y eran pibas que no habían salido nunca de la región de Colanco Nué, de los alrededores. Y conocieron el CENAR, a los 13 años conocieron el CENAR, ¿entendés? Y como eso eran 2, 3 pibas que yo conocí, pero las delegaciones que viajábamos juntas, eran todos casos, había de todo. Tenías pibes que podían entrenar porque estaban totalmente cómodos y igual era el viaje de sus vidas. Tenía gente que nunca se le había dado acceso al deporte. Y estas pibas entrenaban en una escuelita de tenis de mesa, porque había escuelitas que eran públicas, de gente que iba a Pulmón a dar clase también. O sea, era todo muy universalizar y realmente que llegue a todos, no que llegue nomás a las primeras 2, 3 capas de gente. Y que es también importante, que es muchas veces lo que se confunde, que no son políticas que esto que vos decís de la universalización, no son políticas destinadas a los pobres, o no son políticas destinadas para
los que no pueden. O sea, es para todos los Para el que quiera. tenga acceso del que menos tiene al que más tiene. Es muy porque democrático. Eso, vos podés a eso. elegir participar o no, Total. aparte. Y no, digo, está todo adaptado para que todos tengan los recursos para que eso suceda. Y que también ahí se normaliza un poco la Sí, situación, total. porque están para Porque todos pibes ahí. son todos. Sí. Sos deportista ahí. Claro. Bajo esas Total. políticas. Sí, un deporte más federal, ¿no? Uno de los... o sea, esto fue dentro del plan estratégico del deporte nacional. La primera parte que, bueno, fue 2000... Sí, va todo, de 2008 a 2012. Se dividió en 3 áreas esa planificación, que es deporte social, deporte federado y de desarrollo deportivo, ¿no? Que ahí entra, bueno, la profundización de los Juegos Evita que venimos mencionando, los programas Nuestro Club, Nuestra Cancha, sí. y deporte universitario también, Sí. porque también va de la mano, ¿no? Con la creación de nuevas universidades y bueno, y con los Juegos universitarios también todo lo que es el plan de doble carrera, bueno, también fue durante esos años que se discutía la importancia también de practicar el deporte cuando uno está cursando una carrera que a veces un poco se aleja también, ¿no? Esta posibilidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo y nada, y que de ahí también pueden salir un montón de pibes y pibas que puedan representarnos no solamente a nivel a nivel mundial. Sí, porque hay un montón de totalmente. competencias, no solamente acá dentro del país, sino y también al conocer diferentes lugares, porque gracias también a los Juegos Evita, muchos pibes que conocieron lo que es Mar del Plata y capaz nunca habían conocido el mar Ni en su hablar. vida. Entonces, claramente, el deporte también como goce. Sí, como ese momento de ocio y también que tener eso como una base, porque también un poco lo que sucede es que más que nada, nosotros que somos más pibes y que más de que creces como algo dado. Damos por sentado un montón de cosas que es difícil, digo, todos los pibes que crecieron que nacieron después de los 2000, ustedes, nada. Casi, Claro, nosotros estamos cerca, casi llegamos, pero no, yo estoy un par de años atrás No, pero igual. sí, es verdad que era, Pero, en mi digo, infancia, mi adolescencia era algo que está algo dado. naturalísimo, que todos Totalmente, hagamos deporte. sí. ¿Qué deporte haces? Era la pregunta. Claro, y Que si no estaba hacías deporte eras naturalizado. artista nomás. No había otra. Y Sí, son sí, cosas sí. que están totalmente naturalizadas. Y es eso, ¿no? En el 2003 empezaron de nuevo a recuperar un montón de políticas que no existían antes. Entonces, digo, los que somos un poquito más atrás, Vieron yo el era cambio. piba, pero sí, yo era chica, pero vas dimensionando toda la sensación también de toda la gente decir, che, volvieron un montón de cosas que no existían. Y esto, el volver ahora a perder un montón de cosas que estaban tan naturalizadas y que se daban por sentadas. Eran no. bases, no eran... Sí, ya que no bueno, serían como es logros. eso, es lo que te despierta un poco de decir, esto no era por sentado y esto no es naturalizado, y porque sí, esto se ganó, esto se construyó a base de un montón de laburo y por eso hay que defenderlo. Un claro ejemplo de eso son los clubes de barrio, digamos. Total. Sí. En tiempo después de la crisis que los afectó, digamos, en el 2001, el surgimiento de los clubes y el crecimiento y todo, y hoy en día que están clubes que tienen boletas de luz, de gas, de lo que sea, impuestos que no pueden pagar, que se les hace impagable. La gente que va al club es más como un lugar de asilo, de que los mantienen ahí, no tanto Sí, de como contención, de contención y no tanto De crecimiento, lucrativo, de- tipo el club quizás no tiene ingresos y todos los días recibe 200 pibes y les da la copa de leche, el entrenamiento, lo que sea, y cada vez menos posibilidades de Son crecer. también Es más motor de gente cambio la de que vida. necesita el espacio y menos recursos los que Tal tiene cual. cada lugar. Sí, bueno, dentro del segundo plan estratégico, o sea, del segundo gobierno de Cristina, entró esto, que es la Ley Nacional de Clubes de Barrio, Sí. donde se contemplaba una tarifa social para los servicios básicos de los clubes, Que ahora se sacó. el Registro Nacional de Clubes, asistencia jurídica también, que muchos lo necesitan, presupuesto participativo para obras y derecho a la propiedad e embargabilidad de los bienes. Esto también generaba puestos de laburo, ¿no? Es que y aparte eso, un poco darle sentido a
al por qué y para qué nos formamos, ¿no? Porque digo, si las profesiones con las que nosotros contamos y toda la gente profesional que nosotros contamos en nuestro país, es un poco que siempre discutimos en nuestra formación y un poco lo charlábamos la semana pasada en el programa que hicimos ahí en la Facu de Periodismo, el para qué pensamos nosotros en nuestras formaciones y vamos a ser profesionales para el pueblo. Y es en esto donde el Estado, en estas políticas, donde el Estado demuestra el por qué nos formamos para garantizarle los derechos a nuestro pueblo. Y es eso, es el Estado un poco, o sea, no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, pero digo, cuando vos como Estado generás políticas, donde esas políticas esto con el asesoramiento jurídico que sea para el pueblo, para los espacios donde generalmente donde realmente se necesitan, es generar empleo y a la vez garantizarle derechos a la misma gente. Porque después digo, si no alimentás a que es un poco lo que quieren hacer del otro lado, y lo que está sucediendo mucho en la oleada de todo este último tiempo de construir el individualismo y que cada uno vos estudiás ¿qué me dieron? ¿Por qué le voy a dar algo? Claro. Sí. Y decís vos estudiás para médico para cuidar tu culo y hacer tu trabajito y andate acá cuando puedas y cuando puedas rajar acá porque acá no le debes vas nada a hacer a nadie. nada y lo que implica que vaya y entonces es esto, cambiar un poco la construcción que digo, con esto que también alimentamos la construcción de universidades en el conurbano, por ejemplo, y en todos los lugares donde no había. Es un poco es esto, pensar en cuidar al pueblo para el pueblo, claro, para el pueblo mismo. mismo. Sí. Total. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, también, bueno, durante esos años salió una figura muy fundamental que lo seguimos extrañando hasta el día de hoy, que es Brian Toledo, que él practicó en uno de esos centros que se crearon durante el kirchnerismo, ¿no? Y que así, no solamente pasó con Brian Toledo, que era una persona de recursos bajos, que quizás en algún momento creía que nunca iba a poder llegar por eso, pero realmente con la inversión del Estado en políticas públicas, esto es posible para todos los sectores. Lo mismo también en lo que es el deporte paralímpico. O sea, antes del 2004 no existía el Comité Paralímpico Argentino. Eso es terrible. Eso es terrible. Manéjense ustedes. Organícense. Y así, bueno, también salieron un montón de figuras y se empezó a trabajar más en el deporte adaptado, que antes directamente no tenía ni lugar. O sea, se agregó, bueno, dentro de los Juegos Evita se agregó deporte adaptado. Hoy en día, como nos comentaba la vez pasada, uno de los entrevistados, ahora no me sale bien el nombre, Andrés Roa. Andrés Roa, ahí está. Andrés Roa nos comentaba que hoy... El compañero que no me acuerdo el nombre, pues eran dos. Sí, pueden ver el recorte que está en Instagram, que habla también de la importancia del deporte adaptado y de cómo hoy en día no existe un área de discapacidad dentro de los Juegos Evita. No, es increíble. Es increíble después también de esto, es tirar por la borda años de lucha, años de construcción y de laburo. De un abrir y cerrar de ojos, porque no, es increíble. Que aparte es una construcción que va por el lado que vos decís, Charo, de cuidar al pueblo para el pueblo mismo, porque las políticas y la mirada que tenía el gobierno kirchnerista sobre el deporte era muy... Iba muy por ese lado, incluso cuando había situaciones de becas o cosas así, era como, bueno, yo te cuido, yo te respaldo, vos entrenás el deporte, también entendiendo que el deporte no solo es goce y es recreativo o competitivo, sino que es una transformación de vida, de valores de vida, disciplina, de cuidado. De identidad también, o sea, refuerza la identidad nacional. Entonces es como, yo te respaldo, vos crecés en tu deporte y los deportistas que han sido respaldados así, después representan a Argentina y te traen, si sos más resultadista, te traen una medalla y eso, si eso te interesa, te va a pesar más. Pero ver gente con la bandera argentina, que es gente que fue bancada por la bandera argentina, tiene que ser, o sea, se tiene que apuntar a eso siempre con el deporte, a ese tipo de transformación y ese tipo de identidad, de construcción de la identidad. Es que esa es una construcción de identidad patriótica. Es importantísimo y aparte te proyecta hacia el mundo. Éramos fuertísimos, éramos un país fuertísimo en todos los deportes, en un montón de deportes. Que no es algo que se perdió del todo, porque sigue siendo un país muy rendidor deportivamente,
pero había una construcción y un laburo de la identidad que se reflejaba mucho para afuera también. Sí, y que aparte los resultados no salen de un día para otro, porque digo, necesitas también años de ponerle cabeza, ponerle guita y de mantenerlo, y años de brindarle el espacio de formación, de entrenamiento y de todo para que... Amo esas imágenes que estamos pasando. Sí, me estoy queriendo hablar y se me va un ojito para el costado. Pero eso es no solo pensar en el pueblo, sino también construir esta identidad patriótica y de pensar esa construcción también a largo plazo. Porque no es invertir o pensar ahora en el cenar, en todo para que lo ponemos hoy que la semana que viene me entre guita. Y en los próximos Olímpicos tenemos 18 medallas de oro. No va a ser así. No va a ser así, pero digo, después de años de construcción, como decías vos hoy, en 2016 la cantidad, cómo se empezaron a caer para abajo, después de tantos años de construcción y eso, y que no es un caer para abajo nada más porque el deporte no sirve, sino porque le estás vos mismo limitando el acceso. Sí. Entonces, un poco eso. Algo que no nombramos es la creación de fútbol para todos. Ese es que bueno, llegó el macrismo, pum, ya está, chau fútbol para todos. Hasta el día de hoy tenemos que entrar a pelota libre para, bueno, porque o tener fútbol libre me siento como cuando eres chiquita, viste que accedías al Ares, viste, para bajar música y te puteabas con el Ares porque te descargaba todos los virus, porque estamos en esa para el fútbol. O estamos como mi abuelo que se le va una millonada de guita por el cable nada más para ver fútbol, porque quizás... Porque no le podés sacar el fútbol al pueblo argentino. ¿Cómo le vas a sacar la mayor fuente de ocio y de identificación? O sea, los domingos a la noche viendo el programa o sea, ¿cómo se llama? El fútbol permitido, que empezaba después de los partidos. Que empezaba después y que hacía el resumen de toda la semana, por Dios. Yo veía la intro nomás. No, y aparte era dejar la tele todo el día con fútbol de fondo y te metías, era más inmersivo el fútbol también, porque ahora yo pongo la compu nomás para ver a mi equipo, capaz unos que otros partidos. Yo dejé de mirar fútbol casi por eso. Sí, o sea, es terrible. También crecí nuestra con fútbol cultura. Para todos. Lo alejan de la popularidad también, porque ¿quién ve fútbol todo el día? El que paga el fútbol, el que puede. Ya no es algo que el hecho aparte de que vos tengas que pagar una plataforma o un pack para ver los partidos de acá y pongas ESPN y veas la liga inglesa lo más tranquilo. La liga española, la Champions League al alcance de tu mano y querés ver, no sé, Estudiantes, Gimnasia, no, tenés que pagar, negrito. Tenés que pagar o meterte en una página pirata y ver el partido 3 minutos de diferencia que el vecino te grita los goles. Con todos los virus. Después, bueno, también la creación de Deporte TV. Pero bueno, hablando de fútbol para todos, tenemos ahí un video que yo dije, es ideal. Feli dijo, es ideal para pasarlo hoy. A ver, Feli. De un Chad. Sí. Ay, no sé. Desde La Plata en el primer tiempo 1-1, presentamos a Alejo Rivera, con todos los goles que tiene hasta el momento la jornada. Todos los goles que por suerte siguen siendo de todos. Porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? Fútbol para todos, abierto y gratuito. ¿Vas a volver a pagar para ver? Pensalo bien. ¿Vas a volver a pagar para ver las tribunas? Parece otro deporte. Espíndola López que la jugaba hacia el club. No, increíble. Éramos tan felices. Claro. Teníamos todo. Y aparte, digo, escuchar decir, vas a volver, como vas a ser tan pelotudo, y sí, lo somos. No somos, perdón, pero estoy recaliente. Voy a terminar, ¿sabes cómo el programa? Bueno, Víctor Hugo fue un héroe de la transmisión, se armó, se puso a todo el grupo Clarín en contra por pasar de fondo un partido. Víctor Hugo Morales en su momento, no me acuerdo en qué año. Y no puede ser un crimen pasar fútbol, no puede ser un crimen, no puede. El otro día la propaganda antipiratería en la final. En el partido de... Sí, no me acuerdo. En Platense Huracán. Platense Huracán, la propaganda esa contra la piratería. Sí, pero después. Que no te roben los goles. Apuesta deportiva, todo eso difundamos, blue. El torneo Betano. River y Boca, todo. El torneo Betano que se tiene que ver por 3 plataformas distintas paga y no te robe, no la piratería. El mensaje es terrible. El mensaje es terrible. No es tremendo. Oscurísimo. Oscurísimo. No. ¿Cuánto supimos tener?
Ay, no. Pero es un poco eso, ¿viste? De qué cosa, qué tercos que somos, loco. Hay que perder todo para decir, mirá qué bien que estábamos al final. Pasa que Dios. también, ponele, yo me crié, o sea, yo soy del 2001, y yo cuando empecé a ver fútbol, ya estaba fútbol para todos. Claro. O sea, yo no tengo el recuerdo pre-fútbol para todos. Tal cual, yo pensé que era lo normal, que era como que siempre fue así. Para mí era, claro, y mi mamá me decía de chica, no, yo no vi la tele hasta que no hubo fútbol para todos, yo no lo podía ver en la tele, me decía, no sé qué, Sí. me contaba esto de Víctor Hugo, no sé qué, y yo decía, qué lejano, ¿no? Que es lejanísimo esto, y fue lo Claro. primero que hizo Mauricio cuando asumió. Bueno, pero... Y era otra vida de pronto, Es es otra vida. Sí, sí, sí. Sí, convertir Es que, en digo, agencia la Secretaría de Deportes. Qué mal que no nos... que es lo que a mí mucho a uno le sorprende, ¿no? Pero cuando construyen esto, tanto del odio, el discurso del odio, digo, ¿por qué odias tanto que la gente viva bien? ¿Por qué odias tanto y te molesta tanto que podamos ver fútbol para todos? ¿Por qué querés tanto, digo, poner un poco de ese ejemplo que un poco... era la discusión que se empezaba a dar cuando existía la posibilidad de que gane el macrismo y todo. Digo, como que nadie creía que podía existir la posibilidad de que se discuta que la universidad deje de ser gratuita o no, que se discuta que te puedan sacar el fútbol, que se discuta un montón de cosas porque ya estaban dadas por sentada. Cuando decir loco no estaba dado por sentado, o sea, ni en pedo. Digo, después cuando eso se efectivizó y se empezaron a perder un montón de cosas, volvemos a esto, digo, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto te molesta que la gente viva bien? Si vos igual el fútbol lo vas a ver igual. Pasa que era eso, Digo, era como universalizar el goce, el derecho al goce, al ocio. Entonces veíamos fútbol para todos los estratos podíamos ver fútbol para todos si tenías tele. Eso era... Eso hoy, o sea, hoy se hace esa diferenciación. Si ves fútbol o porque pinchaste pelota libre, sí. o porque te estás pagando los 6 streams distintos que hay que tener, las 6 plataformas que hay que tener para ver todos los fútboles que hay. Y además lo que era el acceso al canal, la televisión pública, era una simple antena conectada a una papa. de la forma más Una papa random con que un sea. aluminio. Claro, Y aparte- y ya sintonizabas el partido del domingo, Sí. ¿viste? No necesitabas nada. Y aparte me acuerdo que durante el kirchnerismo, porque nosotros en mi casa hubo tele un tiempo nomás y no cable nunca tuvimos. Entonces era eso, de la antena, que ya con tener antena te servía. Y después, durante los gobiernos de Cristina, que no me acuerdo en qué año, había un módem La que era para la los televisión jubilados. abierta digital. Sí, la televisión abierta digital, eso no me salía. Que en realidad era un módem que se empezó a mover, creo que para los jubilados, y que eso te ampliaba un montón de canales Tenías sin más que canales. tengas que pagar. O sea, es increíble Sí. esto, decís. Y sí, obviamente que era, viste, decís, una política para jubilados que laburaron toda su puta vida. Mientras y sí, tanto, hoy los recagan a y palo ahora todos los los miércoles, ¿no? Sí, en este preciso momento, Sí, deben estar gaseando. como todos los miércoles hablamos, es increíble. No, y aparte el hecho de que el Estado se encargue de que vos, si laburás toda la semana, los fines de semana puedas ver fútbol. ¿Entendés? Que es simplísimo, es sencillísimo, es básico, sobre todo en Argentina tiene que ser básico, pero era el Estado el que te lo garantizaba. Y lo estamos discutiendo. ¿Entendés? Y era lo natural y tiene que ser lo natural, en realidad. Que vos llegues a tu casa cansado el viernes y sábado y domingo puedas sintonizar Colón ya no, bueno, está, pero Lanús Banfield, ¿entendés? Con toda la tranquilidad del mundo y tomarte un mate y que sea de poner un botón nomás. Platense, o sea, a ver, que la pueda ver todo el La final del fútbol. La final Es del la fútbol final del fútbol. argentino. ¿Cómo no me vas a dejar? ¿Cómo no vas a garantizar que todos lo veamos? El superclásico. El superclásico que aparte No es es- imposible, pues se te caen todas las plataformas. Los Sí, clásicos mal. pasa eso. Los Pero partidos es de que la igual, selección eso argentina te iba a también. decir, los partidos de la selección. Yo la semana pasada, por ejemplo, yo siempre voy a la casa de mis abuelos a verlo, pues costumbre, cábala y qué sé yo. Y aparte porque, digo, tienen cable, qué sé yo. Pero el partido anterior, que fue a las 10 de la noche, yo me quedé en mi casa, pues dije, después volverme a las 12 de la noche, qué sé yo. Entonces dije, lo miro por la miro en la compu. tele.
¿Qué puede lo pasar? ¿Qué puede salir mal? Boludo, no me cargaba ninguna página. Y dije, no, claro, somos 40, un montón de argentinos intentando entrar a la misma página, pues es la única que hay. Entré con el partido tarde, recaliente, que encima se trabó. Y tú decís, no puede ser, que no puedo ni ver a la selección argentina. Pues no estoy queriendo ver un partido random, culo, que igual debería poder verlo. Pero debería poder. Te estoy hablando de lo básico, lo que más tenemos es la selección. Es lo Ni siquiera único es que River nos o une Boca, como es país. la selección. Dale. El Mundial 2010 lo pasó la TV pública y Ay, Dios. muchos de nosotros quizás vimos algún que otro partido en la escuela. En la Ah, primaria. sí, en la escuela se te llevar, perdía en la escuela. llevar la tele a la laboratorio. sala que estaba libre y todos los pibes ahí. Sí, No, eso era no, increíble. Total. Qué trabajo, ¿no? Reconstruir este país. Dios. Pero bueno, qué nos queda igual- un desafío. Que Qué es volver necesario. hay que discutir todo de nuevo, hay que construir esperanza en este momento que claramente... Volver a las bases. Sí, volver a las bases. Y qué bueno, necesario reconstruir mirar un todo, poquito todo para todo atrás. esto. Sí. Que es necesario hacer este repaso Obvio. de todas estas políticas y de poder decir, bueno, mirá lo que éramos y todo lo que perdimos. Qué país. Qué Que un país poco, supimos ser. también digo, no solo... Ayer Cristina un poco decía cuando mencionó a Milei, qué sé yo, lo votamos. Como país, eso es lo que nosotros votamos, no fue, teniendo en cuenta esto. Claro, Sí, como diciendo, dice, no es que llegó porque llegó y porque es o sea, lo votamos. Ni que el 50 y Hagámonos tanto por ciento cargo del de país eso también. es nazi, sino que, bueno, hay que construir país con Sí. esta gente. Sí, sí. Y hay que hablar también. Hay que instruir, hay que discutir entre nosotros, hay que hablar para afuera, hay que hablar para adentro. Hay que tener un montón de instancias de discusión y de replantear el horizonte también. Lo votamos, yo no lo voté claramente, ¿no? Pero... Te quedaste sintiendo No, zarpada. sí, me quedé como, ay, no tendría que haber Último dicho. momento. Yo, obviamente que yo no, chicos, por las dudas, lo claro. Te juro que yo salto en el cantito. Sí. Yo estoy del otro lado, chicos. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo igual bastante sobre esto. Así que ahora nos vamos a una tanda y no se vayan porque ahora vamos a tener una gran entrevista. Así que quédense ahí.